Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en este tercer video de la serie de Lengua y Cultura Cabecar. Mi nombre es Guillermo González, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y estamos grabando estos videos debido a la emergencia sanitaria. Esperamos que sean de utilidad, pues no solo para los estudiantes, sino pues también para cualquier otra persona que quiera enterarse sobre las particularidades de este pueblo y de esta lengua. Este es el segundo video, o la segunda parte más bien, de la introducción a la lengua cabecar. Y vamos a tratar aquí dos aspectos muy importantes. Uno es la dialectología de la lengua y lo otro es la vitalidad. Y con esto pues cerraríamos un poco la primera parte del curso. Bueno, con respecto a la variación dialectal, yo creo que lo primero es que hay que explicar aquí el término dialecto, porque la gente no, o sea, la gente tiene unas ideas erradas sobre lo que es un dialecto. Un dialecto es la manera particular como hablan una lengua en una determinada región. Es decir, por ejemplo, es decir, nosotros los costarricenses hablamos el español de una manera particular, o sea, tenemos nuestra propia variación dialectal. Los nicaragüenses hablan el español de una determinada manera, también con solo oírlos, sabemos que son nicaragüenses, eso es otra variación dialectal de ellos. Es decir, toda lengua se compone de diferentes dialectos que de alguna manera constituyen su, su, su realidad. Esto es muy importante porque la gente a veces llama dialectos a las lenguas indígenas. Los indígenas hablan una lengua o un idioma, como ustedes quieran decirlo. Se dice lengua cabecar, la lengua bribri o el idioma bribri, el idioma cabecar y así sucesivamente con los otros idiomas que se hablan en Costa Rica. Nunca digan los indígenas hablan un dialecto, porque los indígenas no hablan un dialecto, hablan una lengua. Bueno, esto también hay que matizarlo en el sentido que, bueno, cada una de estas lenguas se subdivide en un dialecto específico. Pero por supuesto, el dialecto es la variante regional particular que habla la persona, que la tiene usted, la tengo yo y la tiene cualquier persona sobre la faz del planeta que hable una determinada lengua, porque las lenguas excepto casos rarísimos, ¿verdad? Normalmente, pues todas tienen una variantes dialectales, aunque por supuesto podría ser el caso que estas hayan desaparecido por situaciones sociales que no viene al caso aquí mencionar. Entonces el Cabecar, como vimos en un video anterior, los territorios cabecares son enormes, ¿verdad? Desde norte a sur, desde Nairi a Wari, hasta Chinaquichá. En la zona sur estamos hablando de kilómetros y kilómetros, es decir, y por supuesto que entre Chirripó y Talamanca, que están separados por la fila de Matama, que se tarda días atravesando eso a través de montaña prácticamente virgen, por supuesto que hace que tengan variantes dialectales muy fuertes. De todas las lenguas de Costa Rica, el Cabecar es la que tiene mayor cantidad de variantes, casi uno muy parecidas a lo que es el español de América y el español de España. Cuando uno oye un español hablar, uno oye claramente su español, ¿verdad? Que ¿verdad? Es radicalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Por supuesto que siempre nos entendemos. Y lo mismo pasa con el Cabecar. Un Cabecar del norte se entiende con un Cabecar del sur perfectamente. Es decir, a menos que hablen súper rápido y no se quieran dar a entender, pero en general la gente entiende, por supuesto. Pero se nota leguas al oído la diferencia entre un Cabecar norteño y un Cabecar sureño. Entonces tenemos aquí esencialmente dos grandes variedades. Una que llamamos el Cabecar septentrional, que es el Cabecar norteño, y eso incluye dos grandes regiones, el Cabecar de Chirripó, que es, como vimos, los territorios de Alto Chirripó, Bajo Chirripó, Nairi, Aguari,
y el Cavécar del Valle de la Estrella, que como dijimos en otro video, el Valle de la Estrella en Cavécar se dice Tain o Tain, ¿verdad? Yo también, aquí habría que incluir el Cavécar de la región de Telire. Desdichadamente yo no he podido viajar a Telire porque hay que viajar en helicóptero, como dije en un video anterior, y solo he tenido contacto con hablantes de Telire que han salido de Telire, pero necesitamos hacer un buen muestreo, un muy buen muestreo de la región de Telire para tener claridad, pero aquí también habría que incluir la región de Telire. Y finalmente tenemos el Cavécar meridional o Cavécar sureño, para aquellos que no conozcan este término, y aquí incluimos el Cavécar de Talamanca, es decir, el del cantón de Talamanca, específicamente el que se habla por la cabecera, ¿verdad? De Talamanca, y el Cavécar de Ujarrás. Por supuesto que el territorio de China, Quichá, había que incluirlo aquí, que también es parte de este Cavécar sureño, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales diferencias que nos vamos a encontrar entre una y otra? Bueno, el asunto es que el Cavécar de Chirripó, que por cierto es la variedad que normalmente nosotros estudiamos, y yo sé que estos videos los pueden ver cualquier persona de muchos lugares, pero el curso en particular que nosotros damos está localizado en la región de Cartago, Paraíso, Turrialba, en la región de Guapiles, y por lo tanto el Cavécar que más estudiamos acá, cuando veamos los diálogos, cómo presentarse y todo eso, es el Cavécar de Chirripó, no el Cavécar del sur, pero digamos igualmente vamos a intentar complementar en la medida de lo posible, pues con materiales de allá. Entonces, digamos, el Cavécar de Chirripó suele ser bastante conservador, es una variante muy conservadora, es interesante, y mantiene cosas que no se conservan, digamos, en otras formas. Una de ellas es la diferencia entre vocales. El Cavécar de Chirripó tiene dos vocales que se escriben con diéresis, una es la E y la otra es la U. Estas vocales son completamente diferentes, ¿verdad? Mientras que en el sur solamente existe esta vocal U, ¿verdad? No existe la E, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Otro aspecto es que en Cavécar de Chirripó la K no se suele volver G. En el sur aparece la G por montones. Muchas palabras del sur que en el norte son con K, en el sur, en Talamanca y en Ujarrás se van a escribir con G. Luego está el famoso refuerzo vocálico, que es que, esto se aprecia mejor con un ejemplo, pero la idea es que se introduce en las formas diptongadas una vocal que rompe el diptongo. Y finalmente las oclusivas aspiradas, que esto sí es una innovación de Chirripó. Las aspiradas son la P, la T y la K. Hay que diferenciar, no es lo mismo P de P, no es lo mismo T de T y no es lo mismo K de K. Las aspiradas son parecidas a las del inglés. Como todos sabemos, en la lengua inglesa existen estas consonantes aspiradas. Estas aspiradas existen en Cavécar de Chirripó, en el Cavécar norteño. No existen en el Cavécar sureño, como vamos a ver ahora en los ejemplos que traemos acá. Bueno, esto que vemos aquí es un mapa de Chirripó, que como dije es el área donde yo más he trabajado, en la que he dedicado pues, gran parte de mi investigación ahí. Y se encuentra a ambos lados del río Chirripó, tanto como es que se llama, a la derecha como a la izquierda del río Chirripó. Hay otro montón de comunidades que se encuentran acá, ¿cómo es que se llama? Sobre la margen del río Pacuare. Chirripó en Cavécar se dice Duchi, o normalmente también lo dicen con un alargamiento que dice Duchi, y el río Pacuare es Jecuí. Hay este espacio en blanco que está en el centro donde está Grano de Oro y ahí se ven un poco las comunidades cavécares, algunas muy muy lejanas y otras de más fácil acceso. Por ejemplo, ahí está Quetzal, que es Cabébata, Cerro del Quetzal. Prácticamente entiendo que el autobús llega hasta Quetzal. Mientras que a Sitio Gilda, yo
personalmente diría que no se puede ir en un solo día, habría que tal vez un día entero entrando, este, este, pero se toma su rato, depende porque hay dos caminos, entonces depende cuál de los dos caminos, pero es muy difícil, ¿verdad? Sitio Hilda en Cabecar es Jamó, que significa aguacate. Bueno, este es un mapa enorme, donde vemos claramente lo enorme que es el territorio, ¿verdad? Quisiera ahora dar algunos ejemplos de variantes para que vean cómo se ve el Cabecar de norte y cómo se ve el Cabecar del sur. En este caso creo que puse de Ujarrás. Vemos la palabra mujer. Mujer en Cabecar de Chirripó se dice aracre, aracre. Mientras que en Cabecar de Ujarrás, aragrúa. Vemos que tiene un sufijo, ese gua que está al final es un sufijo formativo que le agrega a la gente del sur. Aragru originalmente, pero con el sufijo formativo aragrua. El rifle es mocre y mogru en Cabecar de Ujarrás. Ven ustedes la transformación de la K en G, mocre, mogru, ¿verdad? Y vean que donde hay hay u en Ujarrás, lo pueden ver. Entonces ahí es donde se dan las diferencias de pronunciación. Luego aquí vemos el refuerzo vocálico en la palabra noche, que en Cabecar de Chirripó es tuina, tuina, y que es tui, ¿verdad? Donde se mantiene esta secuencia de diptongo, pero acá se rompe, y de tuina, tuina, ¿verdad? Hay ese rompimiento. En la palabra tepezcuinte tenemos una cosa muy interesante que es la aspirada. Vemos que en Cabecar de Chirripó una aspirada, cono, cono, mientras que en Cabecar de Ujarrás es cono, 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 ¿verdad? Hay una diferencia aquí que es la aspiración, que es K y K, ¿verdad? La aspirada es como esta cosa que se arrastra un poco, ¿verdad? Después es como una carrasperita que uno hace después de la consonante, ¿verdad? En tío materno tenemos además otra vez el rompimiento, en este caso con vocales nasales, noa, noa, en Cabecar de Chirripó, noa, noa, en Cabecar de Ujarrás. Y en caso de comprar, tenemos ambas situaciones. Tenemos una aspirada en Cabecar de Chirripó y una no es aspirada en Ujarrás, pero ahí se rompió el diptongo. Entonces tenemos toa, toa, con el verbo comprar en Cabecar de Chirripó, toa, toa, en Cabecar de Ujarrás. Y finalmente una frase completa, como pues a veces también se presentan este tipo de frases completa. Mai va a ser de, ¿dónde vive usted? Mai va a ser de, Mai va a ser de, ¿dónde vive usted? Y mientras que en Cabecar de Ujarrás es Mai va a ser que, Mai va a ser que, Mai va a ser que. Y vemos aquí claramente que pues a veces se dan también un poco de situaciones, de diferencias a nivel un poco más de la morfología. Aquí yo quería ver otras variantes. Esto es un poco lo que mencionábamos ahora entre la vocal y la vocal U. El asunto es bastante complejo porque hay palabras que tanto en el norte como en el sur tienen U, como el caso de la palabra tucán, tiu, que tiu en Cabecar norteño, tiu en Cabecar sureño, mientras que hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que no, esto no ocurre. Entonces, digamos, se dice yuku en el norte, mientras yuku, yuku en el sur, igual con la palabra comer. Vean que yuku, yuku, comer, pero la palabra fogón se dice igual, o sea, no cambia. Ahí no hay cambio en sino que siempre es u. Entonces tenemos yuku y yuku, el fogón. Arriba es yuku, yuku. Vemos claramente, digamos, pues que la cosa es bastante compleja. En el caso de la palabra pierna, ahí sí cambia a vocal u. Entonces tenemos cru, en norteño, cru en sureño, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos pues eran un poco para mostrar que la cosa es bastante compleja y bastante problemática. Entonces, normalmente tenemos que tomar
Como es el norteño el que conserva esa vocal E, sabemos que esa vocal E era la original y que en el sur se pasó a la otra. Entonces es la que siempre nos va a servir pues de referencia. Y aquí finalmente podemos ver dos pequeños textos. Vean ustedes estos dos textos, ¿verdad? En Cabecar sureño y en Cabecar norteño. Y evidentemente cuando uno los analiza con calma, dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Dicen, hace tiempo nosotros pescábamos con red, dicen, pero nuestros mayores pescaban con flecha, ¿verdad? Es ucábata en Cabecar norteño, jucábata en Cabecar sureño es flecha. Entonces vemos que es bastante diferente. Miglera, Miglera Sanimakukuru Krawa, Tasakegrua, Nimakukuru Jukapatawa. Mientras que en Cabecar norteño, Miglera Sanimakukere Karawa, Sakeke Wanimakuke Ukapatawa. Entonces, claro, ahí vemos que, pues por supuesto que, como digo, son la misma lengua. El Cabecar sureño y norteño, pues son la misma lengua, se entienden, pero que tienen esas diferencias ampliamente dialectal. Y además se escribe diferente. Esto de que se escribe diferente es muy importante porque a veces quieren poner los materiales que se hacen para el norte, quieren ponerlos en el sur, y a veces los materiales del sur quieren ponerlos para el norte, y esto no se puede. Hay que hacer los materiales educativos para cada región en específico y no se pueden mezclar unos con otros porque entonces la gente los va a rechazar. Lamentablemente es así. Pues los indígenas requieren, pues, sencillamente es un poco más de trabajo. Nada que nos asuste. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la vitalidad. Es muy importante acá definir la vitalidad de una lengua. Las lenguas, como los seres humanos, pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, sí, pues, más o menos. No necesariamente, pero sí, el asunto de la vitalidad es que existe una preocupación muy grande a lo largo y ancho del planeta porque las lenguas están muriendo. Es decir, no tenemos idea de cuántas lenguas son, ¿verdad? Alguna gente habla de 6.000 lenguas. Pero en todo caso, las lenguas están muriendo y se están muriendo a una velocidad exagerada. Aproximadamente una lengua por mes muere en el planeta. Bueno, obviamente las lenguas no mueren. El que muere es la última persona que habla esa lengua y ya no, esa lengua no tiene hablantes. Las lenguas mueren cuando mueren sus hablantes. Entonces es muy importante hacer un trabajo de diagnosticar cómo está la salud de la lengua. Así como un médico diagnostica y dice usted está enfermo, nosotros los lingüistas diagnosticamos y determinamos si la lengua pues está en buenas condiciones, está en malas condiciones o rotundamente está pésima. Hay varias metodologías para determinar la vitalidad de una lengua. O sea, para saber si una lengua se está muriendo o no, hay varias metodologías. Algunas ya vienen desde los años 70, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy día, pues, la que más se utiliza es lo que llamamos los criterios de la UNESCO. La UNESCO, a principios de este milenio, reunió un grupo de lingüistas de todo el mundo, especialistas, y les dijo, créanme en una metodología con una serie de criterios para que nosotros podamos medir la vitalidad de la lengua. Y la mayoría de las personas utiliza estos criterios, ¿verdad? Existen, por supuesto, que otras metodologías y otras formas de hacerlo. Los criterios de la UNESCO son 9, parten del factor más importante, que es la transmisión lingüística, que un niño aprenda la lengua. Si los niños no aprenden la lengua se muere. Lo fundamental y lo más importante es que los niños aprendan la lengua, ¿verdad? También está ahí el número absoluto de hablantes, es decir, cuánta gente son, porque no es lo mismo, ¿verdad? Qué sé yo, las lenguas mayas. O sea, hay lenguas mayas que las hablan millones de personas, millón y resto, ¿verdad? Es decir, lenguas que solo las hablan 500 personas. El caso del maleco huatuso, de la zona norte, esta lengua de allá, de la zona norte de Alajuela, ya le hablan como 500 personas, es decir, caben prácticamente en un gimnasio, todas, entonces, pues por supuesto que no es lo mismo. Proporción de hablantes con respecto a la población total, aquí hablamos de porcentajes.
tendencias, de eso de los dominios lingüísticos, eso tiene que ver con pues si lo valoran de una manera positiva o si se valora un poco pues negativo. La respuesta ante los nuevos dominios y medios de comunicación, entonces qué tanto la tecnología permite, qué tanto la tecnología permite, ¿cómo es que se llama? El uso de la lengua. Esto es muy importante porque, miren, es decir, realmente yo no sé si ustedes se han dado cuenta que escribir un mensaje en Cabecar es una cosa terrible de cuadrarse a llorar. Es decir, ahora estábamos trabajando en un teclado, un poco más. Sí se puede, no es que no se pueda, pero es un poco complejo, ¿verdad? Escribir en Cabecar un mensaje de WhatsApp. Entonces esto no debería ocurrir. Debería ser posible que la población pueda comunicarse en su lengua efectivamente, ¿verdad? Materiales para la enseñanza de la lengua y el alfabetismo, ¿verdad? De esto hay mucho, el material, o sea, materiales hay, pero el problema es la calidad de estos materiales. Y me tomaría a mí, yo creo que un video de 50 horas, ¿verdad? No sé cuánto, hablarles y hablarles de los materiales, pero podríamos ampliar un poco ahí la idea. Sí, sí hay, pero es decir, la calidad de estos no es la más adecuada y en eso yo he trabajado muchos años tratando de generar materiales, sobre todo ortográficamente consistentes. Es un aspecto que vamos a retomar luego. Actitudes y políticas lingüísticas de los gobiernos, aquí tiene que ver la legislación, eh, pero, o sea, legislación hay, o sea, pero también la práctica, ese es el otro asunto, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, sí, cambiamos la constitución dice que hay que proteger a las lenguas indígenas, es decir, hay políticas del MEP, etcétera, etcétera, pero una cosa es que haya leyes, otra cosa es que haya políticas, etcétera, y otra cosa es cómo esto se refleja, ¿verdad? Desgraciadamente, hay cosas que se quedan en el mero papel, simplemente se quedan en el papel. La actitud de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua, esto es muy importante, importantísimo. Tiene que haber un orgullo de ser indígena y un orgullo de hablar la lengua. La gente tiene que sentirse orgullosa de su idioma, sentirse orgullosa de pertenecer a la comunidad indígena. Y aquí lo que sucede es que debido al racismo que existe en Costa Rica, hay gente que le da pena. Yo me he encontrado gente en Talamanca que le da pena decir yo hablo la lengua indígena y quiero hablar español. Eso es tristísimo. Tenemos que hacer un trabajo de actitud de refuerzo. Y finalmente el factor 9 es cantidad y calidad de la documentación, es decir, necesitamos conocer la lengua. Aquí pareciera que, ¿cómo es que se llama? La labor que hacen la gente, los lingüistas. La gente pareciera que es una labor inútil, pero no, realmente es una labor muy importante que haya una buena cantidad de material de la lengua y que ésta tenga suficiente calidad, porque necesitamos saber de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, a partir de esto se establece la vitalidad del Cabeca. En este caso hay una escala y la escala va desde cero, lengua extinta. Ya cuando usted ya está en cero es que ya no hay ningún hablante vivo. Y 5, que es la lengua completamente a salvo, que es el caso pues del español. Sí, a veces la gente me pregunta pues si el español se va a morir, ¿no? Lo que yo le digo es no se asuste, el español no se va a morir, el español tiene muy buena salud, 700 millones de hablantes, etcétera, etcétera, no tiene tanto problema. Acá tenemos las 4 regiones cabécares que yo hablaba al inicio y clasificadas de dónde está mejor y dónde está peor. Donde está peor es en Ujarrás. En Ujarrás la cadena de transmisión se perdió, ya los niños no están aprendiendo la lengua. Los que dominan la lengua son gente ya mayor, en general se mueven en español. Alguna gente ha aprendido Cabecar, pero lo ha aprendido pésimo, es decir, no hablan bien Cabecar. Lo hablan ahí, es decir, en fin, entonces normalmente esto lo llamamos semihablantes. Semihablantes son personas que han aprendido la lengua parcialmente. Y ahí la cosa, si no hacemos algo en Ujarrá, la lengua se va a morir en cuestión de, qué sé yo, 70 años, que ya se acaben todos los hablantes. Es una cosa triste. La Estrella y Talamanca, los 2 territorios de la costa atlántica en peligro. 3.
Aquí se repite exactamente lo mismo. Los territorios más foráneos, más que están hacia afuera, son los que están peor, ¿verdad? Ahí la lengua cae en un deterioro notable, mientras que a como usted sube por la montaña y va entrándose más y más inaccesible es el territorio, la lengua está en una situación mucho mejor. Así es, ¿verdad? Entonces, ahí, de acuerdo con mis investigaciones, le pusimos un 3 que significa en peligro. Esto significa que acá la lengua tenemos que hacer algo pronto, tenemos que llevar acciones que nos permitan, ¿cómo es que se llama?, fortalecerla, porque si no se hace en las próximas décadas, la lengua va a entrar en un proceso de deterioro muy serio. Y finalmente tenemos el caso de Chirripó, le puse el número 4, donde la lengua está mejor. En Chirripó a veces tenemos lugares donde hay 100% de transmisión, me atrevería a decir. Todos los niños están aprendiendo la lengua. Es una cosa maravillosa. Pero algunas regiones de Chirripó, en otras regiones baja. Igual, lo que yo decía ahora, gente que se va, vive más afuera, y ¿cómo es que se llama? Gente que vive más afuera y que cerca de los pueblos no indígenas, y entonces más bien la lengua casi que ven como un estorbo transmitir la lengua, prefieren que la gente hable español. Esto es serio, pero en general ya muy adentro del territorio, en general en Chirripó la lengua es absolutamente vehicular y la gente se comunica y está muy bien, en general está muy bien. ¿Esto podría cambiar? Sí, esto podría cambiar. Yo estoy muy preocupado porque hay dos elementos que han venido a cambiar la situación. Uno es las escuelas. Como yo dije, Chirripó vivió una invasión educativa sin precedentes en los últimos 20 años, con más de 100 instituciones educativas. Y las escuelas, como hay un lingüista muy famoso, ¿verdad? Y que decía que en América Latina las escuelas son las que matan las lenguas. Y así es, sí, desgraciadamente. La escuela no es un factor que ayude a la conservación de la lengua. Más bien, las escuelas asesinan lenguas. La escuela es el principal factor en América Latina para asesinar lenguas. Y dos, el otro asunto es el acceso al territorio. Cuando yo llegué, esas carreteras daban vergüenza. Eran trillos. Y ahora yo veo carreteras. Imagínense que con un doble tracción uno puede llegar a la ribera del río Chirripó. Antes eso era imposible. Antes no había manera de llegar a la ribera del río Chirripó de ninguna manera, solo a pie o en burro. Y eso, bueno, 10 años atrás. Ahora, con un doble tracción, usted ingresa hasta la ribera del río Chirripó y con un cuadraciclo usted entra todavía mucho más adentro. Entonces, claro, donde estas vías van a establecer facilidades para que entre y salga la gente. Y todo esto va a generar también mayor contacto con el exterior y esto va a deteriorar la lengua. Esto significa que en Chirripó tenemos que trabajar mucho en generar acciones para la conservación de la lengua, ¿verdad? Es decir, para que la lengua pues se mantenga, ¿verdad? Mientras que en otras regiones, ahí ya hablamos de revitalizar, es decir, de darle fuerzas nuevas a la lengua. Aquí en Chirripó todavía estamos a tiempo de desarrollar estrategias de mantenimiento para que así como está, se mantenga a lo largo del tiempo. Pero claro, todo esto involucra dinero y vamos a ver si se puede llevar a cabo, porque uno lo que hace es un granito pues, de arena siempre. Aquí quiero ver el porcentaje de hablantes según región, tanto en el censo del 2000 como en el del 2011. Estos números hay que agarrarlos así como que con super pinzas, porque normalmente en el censo lo que hacen es que preguntan cuál es. ¿Usted habla la lengua? ¿Usted habla la lengua? Ah, sí, sí, yo la hablo. Claro, es decir, esto pues obviamente yo puedo responder lo que a mí me da la gana, ¿eh? A mí me preguntan, ¿y usted habla chino? Ah, sí, sí, yo hablo chino. Entonces, este es un problema serio porque eh, ahí no es muy exacto. Pero bueno, podemos ver acá que
Esto va de menor a mayor, si lo vemos en el censo, es decir, las regiones de China-Quichá, Talamanca-Cabecar son las más deterioradas, seguidas por Ujarrás, ¿verdad? Es decir, como decimos, la zona sur es el peor lugar y donde hay una conservación bastante decente, centelire, bajo Chirripó y Taini, y donde está más arriba el 90% en Nairi, Aguari y Alto Chirripó. Alto Chirripó, ahora me refería yo a eso. Entonces vean ustedes que es lo que yo estaba usted explicando, es decir, claro, en la zona sur, la carretera interamericana estableció contacto rápidamente desde hace muchas décadas y esto implica un deterioro de la lengua importante. El territorio de Talamanca-Cabecar está ahí, muy cerca de, ¿cómo es que se llama? De los núcleos de población no indígenas y todo eso nos va deteriorando precisamente la lengua. Entonces vemos desde donde está mejor la lengua, donde está peor. China Quichá no tiene datos del censo del 2000 porque en el año 2000 China Quichá no era territorio indígena. Como yo había explicado en un video anterior, pues ese territorio lo quitaron, luego lo volvieron a poner y por lo tanto es de ahí donde se dan estos problemas que también mencioné, lo de usurpación de tierras, que está candente el asunto. Bueno, les agradezco mucho la atención. Este ha sido el tercer video de Lengua y Cultura Cabeca en el que hemos dado una panorámica muy general y que, bueno, pues se puede ahondar. Alguna gente me está preguntando cómo ahondar. Hay un librito que publicamos con la UNED que se llama Fonología y Ortografía del Cabecar. Pueden leer el capítulo primero de ese libro y ahí se van ahí van a, ¿cómo es que se llama?, a tener más información de la aquí provista. En todo caso, muchas gracias por su atención y estén atentos al video siguiente.